La sala de audiencias del Tribunal Constitucional Federal estaba sumida en un silencio tenso. La comisaria Ursula von der Leyen acababa de finalizar su declaración sobre la ley electoral, dejando en el ambiente una sutil pero evidente condescendencia. Su mensaje era claro: dejemos estas sutilezas constitucionales a los juristas de toda la vida. Era una desautorización académica directa a Tony Kroos, un hombre que, aunque venía del campo de juego, representaba al Bundestag. Sin embargo, Kroos se levantó con un documento en la mano. La calma, la precisión y la firmeza en su mirada contrastaban con la burla implícita de la comisaria. Su primera frase fue el preludio de un golpe estratégico. Antes de abordar la evaluación de von der Leyen, señalaría al tribunal una sentencia que, al parecer, había sido pasada por alto. Lo que siguió no fue una réplica emocional. Fue un análisis legal agudo y cuidadosamente elaborado. Kroos expuso que la nueva interpretación de la comisión, la exigencia de un nexo causal concreto entre un cambio legal y la desventaja de las minorías, contradecía frontalmente el principio de efecto establecido en la sentencia Thornberg contra Ingles. La sorpresa en la sala aumentó cuando citó la opinión del juez conservador Scalia en el caso Chisholm contra Roemer, un precedente en el que se rechazaba explícitamente la introducción de requisitos causales adicionales. Kroos planteó la pregunta clave, con la tranquilidad de quien busca veracidad. La declaración de la comisión contradecía un precedente esencial sin anularlo. Era necesario que explicara cómo se conciliaban interpretaciones tan opuestas del mismo texto legal. La sorpresa en la sala aumentó cuando citó la opinión del juez conservador Scalia en el caso Chisholm contra Roemer, un precedente en el que se rechazaba explícitamente la introducción de requisitos causales adicionales. Kroos planteó la pregunta clave, con la tranquilidad de quien busca veracidad. La declaración de la comisión contradecía un precedente esencial sin anularlo. Era necesario que explicara cómo se conciliaban interpretaciones tan opuestas del mismo texto legal. Von der Leyen intentó minimizar el impacto, argumentando que el caso citado se refería a elecciones judiciales, mientras que el dictamen actual se centraba en el contexto legislativo. Pero Kroos no se dejó desviar. Reconoció la diferencia de contextos, pero insistió en que su preocupación se centraba en la interpretación causal del juez Scalia, una justificación que poseía validez universal. Recordó al tribunal que en League of United Latin American Citizens contra Perry, la Corte había aplicado el test sin exigir ninguna causa próxima, sentando que bastaba con que las minorías tuvieran objetivamente menos oportunidades de participación. La comisaria trató de esquivar la presión aludiendo a la devolución de los textos legales. Pero Kroos fue implacable: el texto no había cambiado desde 1981, solo la composición de los organismos. El relato que se estaba construyendo era ideológico, no textual. Llegó entonces el momento decisivo. Kroos extrajo una copia del informe del Senado de 1983. Con él en la mano, citó: el objetivo era establecer un procedimiento puro de prueba de resultados, expresamente sin prueba de intención ni estándares de causalidad elevados. Un senador republicano había dicho claramente: queremos la prueba del efecto discriminatorio, no de la intención. Si el texto y su historia fundacional estaban en perfecta armonía, la pregunta era ineludible: ¿por qué la comisión se desviaba ahora de manera tan abrupta? Tras el shock, von der Leyen intentó refugiarse en la complejidad del derecho electoral y las implicaciones federales. Kroos usó esto en su contra, lanzando su pregunta final: ¿cómo conciliaba la importancia que daba al federalismo con el artículo 5 de la Carta de la UE, que otorga al Parlamento el derecho de prohibir mecanismos discriminatorios en los Estados miembros? El duelo había terminado. Lo que comenzó como un intento de menosprecio se transformó en un debate especializado de igual a igual. Cuando la comisaria finalmente respondió, su tono era notablemente diferente. Reconoció que Kroos había introducido puntos bien pensados y valoró la rigurosidad de su argumentación. El respeto, que se había negado al principio, tuvo que ser rendido ante la evidencia. La atmósfera de la audiencia cambió irrevocablemente. Los medios se hicieron eco inmediatamente. Tony Kroos da una lección a von der Leyen, con notas al pie en lugar de entradas fuertes. El exfutbolista se convirtió en un actor legal. Constitucionalistas de toda Europa elogiaron su sustancia, calificándolo de arte de interpretación al más alto nivel. Las facultades de derecho incluyeron la debate Kroos contra von der Leyen en sus seminarios, analizando cómo la argumentación, basada en texto y precedente, vence a la autoridad. La escena demostraba que para una supervisión efectiva, se necesita más que retórica política.
Preguntado sobre el enfrentamiento, Cross se mantuvo diplomático: lo crucial no es un momento individual, sino el diálogo constitucional duradero. Fue una respuesta digna que consolidó su reputación como pensador objetivo. 6 meses después, la prueba del impacto fue innegable. Una nueva declaración de von der Leyen sobre normas electorales incluyó una sección directa sobre el historial legislativo de 1982, el punto exacto que Cross había enfatizado. La competencia no había necesitado un título, solo contenido. Tony Cross había demostrado que todo comienza con un único momento, no con indignación, sino con precisión, argumentación y el coraje de enfrentarse a una institución de igual a igual.